Buenas tardes, en esta oportunidad yo les voy a explicar acerca de las novedades de Business Intelligence en SQL Server 2017. Esto va a ser presentado por Anderson Joseph Machado Mejía. Como primer punto, vamos a darle algunas definiciones acerca de lo que es SQL Server y Business Intelligence. El primero pues es un sistema de gestión de base de datos relacionales de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en Transact SQL Server, un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características al SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, procesamiento de filas, así como variables declaradas. ¿Qué es el Business Intelligence? Pues es el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información no estructurada, tanto sea interna como externa de la empresa o compañía. En información estructurada, para su explotación directa tenemos lo que es los reportes, el análisis, los datos OLTP, OLAP, alertas, entre otros, o para su análisis sin conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa u organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra que proporcionar información privilegiada para responder a los problemas de negocio, entrada a nuevos a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación de islas de información, o sea, es decir, que ya no la información va a estar por un lado, por otro, sino ya todo va a ser en conjunto, el control financiero, optimización de costos, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, rentabilidad en producto concreto, entre otros. Ahora vamos a pasar a explicar lo que son tanto las principales características de SQL Server 2017 como las herramientas de Business Intelligence y algunas tendencias. Tenemos principales herramientas, lo que vendría a ser la integración de R y Python, lo que es Microsoft Azure, SQL Database, base de datos de gráficos y planes de consulta adaptable. Bueno, el primero, lo que es la integración de R y Python. La integración de R es un lenguaje de análisis estadístico de código abierto en el motor de base de datos de SQL Server. Los usuarios pueden utilizar procedimientos almacenados para ejecutar código R, que aprovecha el paralelismo en el motor de base de datos. Los usuarios expertos de este procedimiento pueden notar que el primer parámetro de este procedimiento se escribe con @language. Microsoft diseñó este procedimiento almacenado para ser abierto y ahora agrega Python como el segundo idioma que admite. Python combina scripting potente con legibilidad eminente y es ampliamente utilizado por los administradores de TI, desarrolladores, científicos de datos y analistas de datos. Además, Python puede aprovechar paquetes estadísticos externos para realizar la manipulación de datos y el análisis estadístico. Cuando combina esta capacidad con Transact SQL, el resultado es potente. La segunda característica, Microsoft Azure SQL Database, que antes era conocida como SQL Azure, pues es la base de datos de la empresa como un servicio. Siempre ha carecido de completa compatibilidad con la versión local de SQL Server. Con el tiempo, esta compatibilidad ha conseguido mucho mejor, pero todavía hay vacíos, tales como características no compatibles como SQL CLR y la consulta de base de datos cruzada. La nueva solución a este problema es una plataforma híbrida, como una solución de servidor. PaaS, por sus siglas en inglés, ¿no? Plataforma como servidor, o infraestructura como servicio, IaaS, ¿no? Infraestructura como servicio, que actualmente se llama Azure Managed Instance. Al igual que con Azure SQL Database, el administrador de instancias administradas no es responsable de las operaciones de OS y parche. Sin embargo,
La solución de instancias administradas admite muchas características y funciones que actualmente no se permiten en la base de datos SQL. Una de estas nuevas características es la capacidad de consulta entre bases de datos. En un entorno local, varias bases de datos suelen existir en una misma instancia, y una sola consulta puede hacer referencia a bases de datos separadas mediante esta notación que es Database Schema Table. En la base de datos de SQL no es posible hacer referencia a múltiples bases de datos en una consulta, que ha limitado muchas migraciones a la plataforma debido a la cantidad de código que se debe volver a escribir. El soporte para consultas entre bases de datos en Managed Instance simplifica el proceso de migración de aplicaciones a las ofertas Azure, plataforma como servidor, y por lo tanto debería incrementar el número de aplicaciones independientes de software que pueden ejecutarse en esta plataforma. Microsoft también mostró algunas de las características de protección de datos en Azure SQL Database que ahora están disponibles. La detección de amenazas de la base de datos de Azure SQL detecta inyección de SQL, potenciales vulnerabilidades de esta misma inyección SQL y monitorización de inicio de sesión anómala. Esto puede activarse simplemente en el nivel de la base de datos SQL al habilitar la auditoría y configurar las notificaciones. Esto notifica al administrador cuando el motor de detección de amenazas detecta cualquier comportamiento anómalo o raro a lo que es la base de datos. Como tercera característica tenemos la base de datos de gráficos. Fue la introducción de una base de datos de gráficos dentro del motor de base de datos. A pesar de este nombre, las bases de datos relacionales luchan en la gestión de las relaciones entre los objetos de datos. Un ejemplo es la gestión de la jerarquía. En una estructura relacional clásica, un organigrama puede ser un desafío al modelo. ¿A quién se dirige el SEO? Con soporte de base de datos de gráficos en SQL Server se introduce el concepto de nodos y bordes. Los nodos representan entidades y los bordes representan relaciones entre estos dos nodos o entidades cualquiera, y tanto los nodos como los bordes pueden asociarse con las propiedades de los datos. SQL Server 2017 también utiliza extensiones en lenguaje Transact SQL para admitir consultas sin necesidad de combinación que utilizan coincidencia para devolver valores relacionados. Las bases de datos de gráficos son especialmente útiles en el Internet de las cosas, las redes sociales, motor de recomendación y aplicaciones de análisis predictivo. Cabe señalar que muchos proveedores han estado invirtiendo en soluciones de gráficos en los últimos años. Además, Microsoft, IBM y SAP también han lanzado las características de la base de datos de gráficos en los últimos años. Planes de consulta adaptable. Uno de los mayores retos de un DBA o administrador de base de datos es el rendimiento del sistema de gestión a través del tiempo. A medida que los datos cambian, el optimizador de consulta genera nuevos planes de ejecución, que a veces pueden ser menos óptimos. Con la optimización de estas consultas adaptativas en SQL 2017, SQL Server puede evaluar el tiempo de ejecución de una consulta y comparar la ejecución actual con el historial de la consulta, basándose en parte de la tecnología introducida en la función Query Store de SQL Server. Para la siguiente ejecución de la misma consulta, Adaptive Query Optimization puede mejorar este plan de ejecución. Debido a que un cambio en un plan de ejecución basado en una ejecución lenta, valga la redundancia, puede tener un efecto considerablemente perjudicial en el rendimiento del sistema. Los cambios realizados por Adaptive Query Optimization son incrementales y conservadores. Con el tiempo, esta función maneja la sintonización de un DBA ocupado. Puede no tener tiempo para realizar. Esta característica también se beneficia de la administración de Microsoft de Azure SQL Database, porque el equipo de desarrollo supervisa los datos de ejecución y las mejoras que los planes de ejecución adaptativos hacen en la nube. A continuación les vamos a hablar acerca de lo que son las herramientas de Business Intelligence.
¿no? Pues entre ellas hemos destacado lo que es el Reporting Services y Analysis Services. Pues han sido estas herramientas durante mucho tiempo parte esencial de la propuesta de valor de SQL Server. No, Reporting Services se benefició de una gran revisión en SQL Server y se reciben mejoras ahora en lo que es en el SQL Server 2017, con soporte local para el almacenamiento de informes de Power BI en una instancia de SSRS, lo que es el Reporting Services. Esta capacidad es una gran noticia para que las organizaciones que son aversión a la nube por varias razones. Además, SQL Server 2017 agrega compatibilidad para los orígenes de datos de Power Query en modelos tabulares SAS, lo que es el Analysis Services, para poder expandirse. Esta capacidad significa que los modelos tabulares pueden almacenar datos de un rango más amplio de fuentes de datos de las que soporta actualmente, como almacenamientos de bloques Azure y datos de páginas web. Aunque es solo una versión incremental, Microsoft ha empacado una gran cantidad de funcionalidad en SQL Server 2017. Desde una perspectiva de base de datos, SQL Server en Linux es simplemente SQL Server. Ciertamente hay algunos cambios en la infraestructura, pero por su experiencia, desarrollo en SQL Server, ya sea en Linux, Windows o Docker, es exactamente la misma. La noticia emocionante, o bueno, la novedad, no es solo estas nuevas características que están en esta versión, sino también la base para mejoras de las características en un futuro. La optimización de consultas adaptativas mejorará con el tiempo, al igual que la función de base de datos de gráficos que puede consultar utilizando la sintaxis estándar de SQL. Además, las mejoras de Azure SQL Database con instancias administradas deberían permitir que más organizaciones consideren la adopción de la base de datos como una opción de servicio. En general, la capacidad de Microsoft es impulsar sobre la tecnología la base de datos y justamente que pueda tener funcionalidad con lo que es Business Intelligence. Como hemos explicado, Business Intelligence nos sigue sorprendiendo por su capacidad de transformación y adaptación, consiguiendo que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades. Las tendencias en BI nos ayudan a prever que este jugará un rol importante en la transformación digital de empresas. La inteligencia de negocios consiste en hacer de los datos información de valor y conocimiento. La toma de decisiones debe sustentarse en el procesado de datos para obtener lo que llamamos datos estructurados. El procesado de datos lo que hace es reunirlos, depurarlos y en caso de que sea necesario homologarlos. En definitiva, los deja listos para que puedan ser usados. Este proceso, dependiendo de la madurez tecnológica de la empresa, puede llevarse a cabo de distintas maneras. De todos modos, hay algunas características diferenciales que marcan la línea entre algunas empresas de otras. Si movilidad, automatización y agilidad eran los planes principales del Business Intelligence anteriormente, para este año esta tendencia ha cambiado y tenemos 5 puntos que vamos a describir a continuación. El primero, que es la visualización y descubrimiento de datos, ¿no? Se notará un aumento en la demanda de herramientas de Business Intelligence que permitan acceder a gráficos más potentes y capacidades creativas más avanzadas. Por otra parte, se iniciará una transacción de descubrimiento de datos que conocíamos hasta ahora hacia el Governed Data Discovery. Más agilidad se complementa con mayor fiabilidad e integridad de la información. Se mantiene la independencia de IT que ya se había logrado en el 2016 y además se empiezan a solucionar todos los problemas de gobernabilidad derivados del abuso de Excel. Segundo punto, tenemos BI en autoservicio. Por fin se conseguirá hacer realidad la democratización del conocimiento que venía anunciándose desde hace meses. En este año lo que traerá son interfaces más amigables, herramientas Business Intelligence más factibles de usar y a la vez más potentes que nunca, más rápida y con mayores capacidades analíticas. Como novedad, el aumento de opciones de compartición de información, garantizando la supervisión necesaria
para asegurar los resultados basados en una visión única. Luego tenemos la gestión de la calidad de datos. Esta es otra tendencia, puesto que en este año se destinará mucho, sobre todo, a su gestión, lo que es la inversión en data quality. El gobierno de datos. Fortalecer la función de gobierno y darle la importancia que merece para una adecuada gestión de los activos informacionales corporativos mantendrá a las empresas en un rango tecnológico en este año. Y por último tenemos el impulso a las capacidades analíticas y predictivas. Ya es posible analizar incluso los conjuntos más grandes de datos utilizando tecnología basada en SQL. Esto permite a las organizaciones aprovechar la capacidad de Hadoop para ejecutar análisis directamente en los clústeres, mejorando la flexibilidad y rapidez en sus consultas. Bueno, como ya sabemos, hemos explicado acerca de conceptos de SQL Server, de lo que es Business Intelligence y qué novedades nos traen ambos, pues, ¿no? Tanto lo que es SQL Server conjuntamente con lo que es la parte de reporte y análisis de BI, de Business Intelligence o la inteligencia de negocios, ¿no? Y además las tendencias, pues que algunas empresas ya deben de seguir tecnológicamente para que puedan ver o puedan obtener resultados de crecimiento en lo que es en su negocio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta otra oportunidad.